Entonces yo voy a comenzar. Comienzo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Continuamos con nuestro seminario de alternativas para la paz, la reconciliación, la memoria y la verdad. Revisión sistemática de experiencias en construcción de paz en México y Colombia. Hoy contamos con la participación de dos académicas de la Iberoamericana de México, la doctora Alma Beatriz Rivera y la doctora Mónica Acosta. Voy a presentar las hojas de vida de ellas y ellas enseguida comenzarán su presentación para luego dar apertura a una conversación sobre los temas. Empiezo presentando a la doctora Alma Beatriz Rivera Aguilera, académica de tiempo completo de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y maestra en Bibliotecología por Indiana University. También maestra en Ingeniería de Sistemas Empresariales y doctora en Educación por la Iberoamericana de México. Entre sus áreas de interés se encuentra el papel de la biblioteca en apoyo a las actividades fundamentales de la universidad y en especial a la vinculación con los problemas sociales y grupos minoritarios, así como tecnología aplicada a bibliotecas y educación. Em, También contamos con Mónica Costa, que es doctora en Historia de la Universidad Iberoamericana, maestra por el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, en donde comenzó su trayectoria hacia el estudio histórico de las Islas Filipinas en relación con la misionología jesuita. Después, a partir de una mirada teórica que vincula la antropología y la historia, realizó estos estudios. Ha incursionado en temas de construcción de memoria a partir del análisis crítico de la arquitectura de poder que sustenta el archivo. Actualmente es académica de tiempo completo del área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero en la Universidad Iberoamericana de México. Bienvenidas, Alma y Mónica. Las escuchamos entonces en su presentación. Bueno, buenas tardes. Bien, pues vamos a dar inicio a esta ponencia que se titula Los procesos de memoria y su representación en los documentos de referencia en México. Nuestros cuestionamientos clave son: ¿cuál es el concepto de memoria que recoge o que se recoge en la documentación concentrada en el repositorio documental sobre desaparecidos en México, RDDM en adelante? ¿Cuál es la concepción de práctica pedagógica en la representación de la memoria y su lugar en los documentos de referencia? Así como cuáles son los principales aprendizajes en términos éticos, metodológicos, epistémicos de esta experiencia de documentación, y al mismo tiempo pensar de qué manera este proyecto, el seminario, nutre nuestro propio proyecto del repositorio. En principio vamos a responder cuál es ese concepto de memoria que se recoge en la documentación del RDDM. Y en ese sentido, pues hablaremos un poco a grosso modo de la historiografía en México, especialmente, más bien, en América Latina. Desde la historiografía, el interés por el concepto de memoria adquirió relevancia en Europa occidental a mediados del siglo XX, en gran medida como respuesta a los genocidios perpetrados por regímenes totalitarios que impusieron proyectos de supremacía social a costa de vida de millones de personas. Esta reflexión se tradujo en un esfuerzo por comprender el trauma colectivo y por generar mecanismos de transmisión de la experiencia histórica hacia generaciones futuras. De esta manera, la memoria en América Latina comprende los procesos de represión estatal, entendidos como el uso sistémico de la violencia, la censura y el silenciamiento para neutralizar disidencias políticas y sociales. Esto ha dado lugar a un vasto campo de estudios sobre memoria, verdad y justicia, justamente desde no solamente nichos universitarios, sino también en términos jurídicos e incluso periodísticos.
No obstante, la memoria oficial, construida desde el Estado, ha operado con frecuencia como un mecanismo de control y ocultamiento, a través de estrategias institucionales y marcos legales que han obstaculizado estas condiciones para la producción de conocimiento sobre violaciones a los derechos humanos. Esta tendencia perdóname, disculpen. Esta tendencia ha implicado además la evasión del derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Sin embargo, en las últimas décadas, estas demandas se han convertido en un eje central de los movimientos de víctimas y de organizaciones internacionales comprometidas con la justicia transnacional y la no repetición. ¿Sí? En ese sentido, en esta ponencia presentamos el repositorio de documentación sobre desaparecidos en México como una iniciativa de memoria, pero también de una iniciativa de memoria transcultural. Siguiendo justamente a Michael Rothberg, la memoria transcultural no se limita a un marco nacional, circula, se entrelaza, se resignifica en diálogo con otras memorias de violencia, desplazamiento y pérdida. Por eso, desde el repositorio consideramos que esta recuperación de la memoria no es simplemente una memoria, más bien, no es, la palabra no es simple, no es un repositorio institucional, sino es un repositorio que tiene un eje transversal en las memorias de diferentes colectivos que padecen este mismo fenómeno, un problema, y las víctimas padecen esta situación, por lo tanto, suman o pueden generar memorias transculturales, ¿sí? En un momento esta es una postura crítica frente a esta consideración de memoria colectiva muy rescatada por los estados, como es justo la postura de Pierre Nora sobre la capacidad de ciertos símbolos y ciertos reconocimientos, espacios y documentos que permiten el tejido, que un tejido social se asocie con ciertos espacios de memoria. En este sentido, Michael Rothberg, al igual que en inicio lo haría Lucy Bond y Jessica Robson, que nos ofrecen justamente el concepto del giro transcultural en las humanidades, pues nos permite señalar que este repositorio toma de estas posturas teóricas, de estos conceptos metodológicos, el concepto de transculturalidad para comprender este fenómeno en una dimensión global. Pero también concebimos este archivo mnemónico porque preserva y activa las huellas del pasado, reconoce la pluralidad de las memorias y visibiliza experiencias marginalizadas, lo cual le anula la posibilidad al Estado, o esa es la intención, de imponer narrativas únicas. Bueno, yo, ¿te parece si sigo desde aquí, Mónica? No, sí, quiero darte la Sí. palabra. Adelante. Pues muchas gracias por atender a esta sesión del seminario, en donde a partir de estos planteamientos teóricos que nos ha compartido Mónica, les vamos a compartir en relación a la pregunta de la práctica pedagógica, que la representación de la memoria en un corpus documental, como puede ser un repositorio, en este caso el repositorio de documentación sobre desaparición en México, podría irnos dando elementos para reflexionar el papel de la documentación en relación con la memoria en nuestro propio proyecto, que tiene que ver, como sabemos, con los conflictos territoriales en México y Colombia, y la posibilidad de diseñar estrategias de educación para la paz en ese contexto. Y iremos abonando con los ejemplos del repositorio a cómo esta práctica pedagógica va a ser posible, se pudiera dar. De hecho, se da en muchas experiencias que hemos tenido en relación al repositorio, de forma individual, a partir de
eh, recuerdos y memorias personales, pero al mismo tiempo experiencias de colectivos. Y también, como nos indica Riquet, también la parte de una formación disciplinar, en el caso de estudiantes de posgrado, por ejemplo, que pueden usar estos materiales y ojalá y potencialmente, como bien lo señala este autor, políticas públicas, y que él también, en el caso de su propuesta sobre la memoria, nos plantea cómo este, este constructo de la memoria que puede verse desde la perspectiva de reflexión individual, de la perspectiva epistémica y desde la perspectiva de políticas públicas, el reto del olvido y el reto del perdón, ¿no? En este caso, Riquet, desde su propia experiencia como preso en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, hace esta reflexión muy integral desde su formación como filósofo, pero también como teólogo. Les cuento un poco ya el caso concreto del RDDM. En la Iberos hay un programa de investigación y de compromiso social que es el programa de derechos humanos, en donde se ha trabajado muy fuerte el tema de la desaparición y en especial el tema de las fosas clandestinas. A partir de eso, se plantea un proyecto concreto que es el repositorio que estamos comentando, en donde la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Colegio de México, junto con el Center for Research Libraries de Chicago, que ha trabajado varios proyectos de memoria y documentación, presentamos solicitud de fondos a la Fundación MacArthur y nos apoyan para trabajar conjuntamente. Aquí hay varios miembros de ese proyecto en la propuesta de este repositorio que tiene como objetivo visibilizar la crisis de desapariciones en México para contribuir al derecho a la verdad, la memoria y la justicia de las víctimas, caracterizar mejor estas violaciones, sensibilizar y concientizar a la población. Aquí hay un elemento muy fuerte pedagógico involucrado, que lo hemos vivido a partir de la promoción del repositorio, pero también de las exposiciones, por ejemplo, con un grupo de colectivos que hace tejidos, y hemos visto cómo los alumnos de la Ibero, por ejemplo, se sensibilizan mucho hacia un tema que no necesariamente les ha tocado personalmente y dialogan con familiares de víctimas. Y este es un gran potencial desde el contexto de la pedagogía ignaciana, por ejemplo, hacia el construir experiencias significativas en los alumnos para llevarlos a través de su propia reflexión a toma de posición al respecto, ¿no? También, por la parte que nos toca desde biblioteca, mejorar herramientas de información que puedan ayudar a a los buscadores y buscadoras de sus desaparecidos y evitar que se pierda la información de hechos y contextos en nuestro país. Ya les comenté, nuestra propuesta fue abordar la documentación disponible, contar con un presupuesto para poder organizar esa información que implica asignación de metadatos, servidores, la parte de los servidores de arcamática para asegurar la veracidad de los documentos a largo plazo. Nos hizo también abordar el tema de la preservación a largo plazo. Obviamente hay todo un elemento de gestión que tiene que ver con convenios, presupuestos. Aquí vemos algunos de los del equipo de la Biblioteca de la Ibero. Y nosotros desde la Ibero trabajamos mucho con el comité consultivo que se componía de expertos, pero también de representantes de colectivos, que nos iban dando elementos para ir diseñando de la mejor forma el interfase, la selección de documentos, etcétera. La verdad es que
fue muy útil poder tener esta interacción directa con los colectivos, pero el repositorio no solamente involucraba atención de servicios de información para los colectivos, que aunque es nuestra prioridad, también involucraba periodistas, investigadores académicos, agentes gubernamentales, que muchos de ellos tienen un fuerte compromiso con este tema y sin embargo pues se ven eh, pues contextualizados con la legislación, que suele ser muy buena la legislación, pero de repente no se aplica o hay cambios en la legislación que permiten, por ejemplo, opacar la transparencia que en algún momento se había logrado a partir de la solicitud de información sobre, por ejemplo, fosas comunes en los panteones o cementerios, que antes por ley de transparencia se podía pedir esa información, ahora con las nuevas legislaciones es un poco difícil. Se pretendió hacer también inventarios de la documentación de los colectivos con la idea de que ellos también pudieran aportar, pero ahí sí tuvimos un reto muy grande, ya que los colectivos son muchos, tienen pocos recursos y su prioridad es gestionar los casos de sus propios desaparecidos. Entonces, ante esto tuvo que haber un diálogo comprensivo de parte de las universidades, de las tres universidades involucradas, para entender que nuestros contextos institucionales son diferentes a los contextos de los colectivos, ¿no? El tema de los derechos de autor, que ciertamente es un tema muy, muy delicado aquí porque hemos trabajado mucho con información de notas de prensa sobre fosas clandestinas, pero al mismo tiempo los periódicos no necesariamente nos dan permiso para mostrar el texto completo de la nota periodística, ya que ellos pues es un negocio el acceso a la información. Nada más hubo un periódico, El Reforma, que sí estuvo dispuesto a donar el acceso abierto a las notas sobre fosas al repositorio, pero hubo otros que no estuvieron dispuestos. Es un tema muy delicado también el de protección de datos personales, que aun cuando los colectivos estaban como muy dispuestos a mostrar información como fichas de búsqueda, información de sus desaparecidos, hemos tenido, como saben, asesinatos de familiares, por lo tanto el tema de los datos personales es muy, muy delicado en este tipo de materiales que van a estar en acceso abierto. Bueno, aquí aparezco con una de las abogadas que nos estuvieron dando constante asesoría. Hemos tenido desde la parte bibliotecológica, eh, plantear una política de desarrollo de colecciones, obviamente conjunta a las cuatro instituciones y en especial las tres mexicanas que somos la que aportamos. Los metadatos, que si bien es un tema quizá un poco árido, para nosotros era fundamental para lograr que las plantillas de los datos pudieran adecuarse a la descripción ya fuera bibliográfica o archivística, el uso de vocabularios controlados, que fueran suficientemente flexibles. Por ejemplo, en México se usa el término levantón para cuando a una persona se le priva de su libertad y potencialmente se puede convertir en un desaparecido, desaparición o desaparición forzada, forzada cuando es por miembros del Estado, y hubo pues que adecuar a la realidad del vocabulario que está en las notas de prensa, por ejemplo, hacia vocabularios controlados que sabemos que existen especializados en el tema de derechos humanos. Todo el tema, fundamentalmente los fondos se fueron a la captura de los metadatos de estas notas, y los temas de preservación fueron como muy, muy importantes, y una de elementos interesantes de este repositorio es que contamos con set de datos, o sea, de datos primarios que han sido analizados por el Programa de Derechos Humanos, en donde es muy importante que se especifique la metodología de cómo se usaron esos modelos de datos para poder prevenir o predecir más bien, perdón, dónde pueden encontrarse fosas clandestinas, porque como supondrán el país es gigantesco y los colectivos tienen muy pocos
elementos para poder tomar decisiones. Entonces, de los datos de las notas de prensa se fue generando este modelo de predicción. Los retos tecnológicos no los vamos a definir, ya compartimos el tema de derechos de autor y finalmente era muy importante tener estos como pósters que les compartimos para que tanto los diferentes beneficiarios del uso de esta herramienta como la gente que podía, los colectivos que podían o instituciones que quisieran colaborar, en integrar más documentos, conocieran que hay información que puede ser de conocimiento público, pero información que permanece confidencial. En nuestra área de biblioteca, Mónica Costa labora ahí en el área de acervos históricos, donde tenemos varias expertos en historia. Tenemos materiales ¿qué será, Mónica? De siglo XV, tenemos materiales, El, del 16 mapas. al 20. ¿Mande? Sí, del 16 al 20. Del 16 hasta el 20, incluso materiales, objetos antiguos y algunas piezas prehispánicas y mapas que son de las comunidades muy, muy antiguas en México. Entonces nuestro compromiso era que lo que se colocara en el repositorio de documentación sobre desaparición en 400 años se pudiera también consultar, y eso implica un tema de preservación digital muy importante. Ya comentamos los participantes y hemos invitado en diversos momentos a familiares de desaparecidos. Hicimos una solicitud de inventarios de documentación, se dieron cursos en el marco de este proyecto para manejo de documentación que los colectivos quisieran manejar ellos mismos y no necesariamente integrar a ningún repositorio externo. Sin embargo, ha sido como muy difícil lograr un flujo de trabajo que integre este tipo de materiales. En este momento, la Universidad Iberoamericana tiene este aporte de más de 3.000 piezas que incluyen notas de prensa, obviamente libros, tesis, libros de editorial Ibero. Todo esto es en acceso abierto. Y lo que le comentaba de acuses y respuestas de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre hallazgos de fosas clandestinas en México. Tenemos como muchos, muchos retos, pero también oportunidades. La verdad es que nos hemos acercado muchísimo al programa de derechos humanos desde biblioteca. Durante la pandemia fue cuando más pudimos aportar a este proyecto, ya que podíamos darle prioridad al manejo de lo digital. Em, pues cosas que son muy prácticas, pero habría que considerar si no en nuestro proyecto tiene sentido pensar en un repositorio o enfocarnos más bien al concepto de memoria. Pero bueno, quisimos compartirles que es muy importante en este nivel el trabajo colaborativo, es muy respetuoso a nivel interno e interinstitucional con los colectivos, realmente tienen un corazón enorme a pesar del gran sufrimiento que están viviendo, siempre están dispuestos a interactuar, a colaborar, a hacernos partícipes, pero sí requiere como mucho conocimiento y mucho manejo, en donde los expertos en derechos humanos nos han ayudado mucho a los que estamos más desde la parte técnica y tecnológica, ¿no? Sí nos ha dado sentido a mucho de nuestro trabajo que hacemos muchas veces detrás de bambalinas. Es un trabajo muy duro estar analizando datos sobre estos temas, pero al mismo tiempo con mucho significado para los participantes. Ahorita tenemos un programa en la segunda fase del proyecto, posiblemente de integrar exalumnos que quieran participar en la catalogación de este tipo de materiales. Em, Estamos también pensando en conseguir financiamiento específico para esta segunda etapa, porque este tipo de plataformas siempre requiere un mantenimiento constante para que se mantengan vivas y actualizadas. Em, les comentaba que de momento tenemos formatos muy tradicionales, pero nos interesaría mucho integrar formatos como videos en redes sociales. De hecho, tenemos una colección de hace como 2 años donde estamos todo el tiempo recogiendo, pepenando, decimos en México, información para que más adelante cuando tengamos personal que nos pueda apoyar o voluntarios,
para que se puedan integrar estos videos en redes sociales que son también muy útiles y registran información. Además del RDM, nada más voy a mencionar rápidamente que tenemos en México otra plataforma que se llama Plataforma Ciudadana de Fosas, en donde participa el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, pero también Data Cívica, que es una ONG especializada en análisis y gestión de datos de temas importantes para la sociedad mexicana. También en una organización canadiense, justo lo que decía Mónica, ¿no? Estos temas son transnacionales, transculturales, son sensibles y expertos de derechos humanos que nos han visitado en la Ibero nos han dicho que el tema de la desaparición es un tema prioritario en toda América Latina, es un tema hemisférico muy fuerte, muy importante. Y una información reciente que nos hace también pues, alegrarnos es como ahora los colectivos, cuando hace 5 años veíamos como muy pocos elementos para construir sus propios repositorios. Este repositorio es muy hermoso, se llama Bitácoras Coordinadas y el proyecto es de la organización Tejer.red, que ha estado en exposiciones aquí en la Ibero con sus tejidos de memoria sobre sus desaparecidos, la fecha en que desaparecieron, el lugar donde desaparecieron. Ellos ahora tienen este sistema que se llama coordinadas.tejer.red, en donde van registrando sus bitácoras de cómo es la experiencia que están viviendo en estos pues trabajo de campo, directamente campo, literalmente, donde ellas excavan con sus propias manos, ya que no avanzan los casos de desaparición y en cierta medida encontrar los restos de sus desaparecidos a través de verificación de pruebas de ADN, etcétera, les da una paz que no la tienen mientras no saben qué ha sucedido con las personas que están buscando, ¿no? A partir de este punto ya Mónica nos va a dar una reflexión, otra vez retomando la reflexión teórica de este caso práctico y casos prácticos que hemos comentado y le dejo la palabra. Gracias, Mónica. Gracias, Alma. Bueno, pues retomando justamente el concepto de memorias transculturales, pues resulta especialmente útil comprender estas dinámicas en clave global. Y por eso acuñamos el término de Michael Rothberg, y el cual justo las memorias transculturales no se limitan a un espacio nacional, sino que circulan, se entrelazan y se resignifican en diálogo con otras memorias de violencia, desplazamiento y pérdida. Como señala Karina Sabán en su texto de la memoria cultural a la transculturación de la memoria tiene un componente ético en la medida en que puede apuntar a la solidaridad y al mutuo reconocimiento entre víctimas. En este sentido, las iniciativas como el RDDM buscan reconstruir la verdad y preservar la memoria colectiva a través de esfuerzos no institucionales, por parte de historiadores, periodistas, escritores y científicos sociales. Y bueno, justamente ya Alma nos comentaba de todos estos agentes que han intervenido en la construcción del RDDM, ¿no? Pero también nos hablaba de una parte ética muy importante, que es el cuidado a los datos sensibles de las personas. ¿Por qué? Porque en una iniciativa de memoria, al tiempo que buscas reivindicar esas memorias de las víctimas, también necesitas cuidar de las personas familiares de esas víctimas o incluso de las víctimas mismas, ¿no? Porque no podemos hacer una violencia epistémica con las víctimas y más bien hacer una revictimización epistémica. ¿Me ayudas con la otra, por favor? Hay elementos clave de la memoria transcultural y en el RDDM podemos ver todos estos elementos. Hay movimiento de contenidos, pues se analizan como recuerdos, narrativas y experiencias históricas, las mismas que cruzan fronteras culturales y geográficas, generando resonancias entre comunidades diversas. Este es uno de los objetivos también del RDDM. Generar conexiones y negociaciones, pues enfatiza las relaciones productivas que se establecen entre memorias previamente consideradas inconexas, posibilitando solidaridades transnacionales. Este tipo de repositorios, al tener una plataforma digital
y por supuesto le da una dimensión global, puede unas personas que están en otros espacios identificarse con el problema, sumarse al diferentes colectivos que están viéndose reflejados en el RDDM, y de esa manera también se pueden generar lazos de solidaridades transnacionales. Y esto a su vez pues permite la posibilidad, un terreno fértil para la construcción de procesos de paz. Circulación a través de medios. Pues justamente como el RDDM lo acaba de explicar Alma, la memoria se transmite y se resignifica mediante textos, monumentos, artes visuales, testimonios orales y medios digitales, lo que facilita pues su difusión y apropiación global. Por eso Alma nos mencionaba que el repositorio busca empezar a incluir diferentes soportes, no solamente notas periodísticas o procesos judiciales y tesis, sino también videos, como lo mencionó, en redes sociales, todas estas capturas de información que podemos generar de otros soportes digitales, ¿no? También nos permite ubicar contextos complejos porque emergen en escenarios de alta complejidad cultural y globalización, donde hay identidades narrativas y símbolos que se mezclan y generan espacios de intercambio. Una vez más, el repositorio busca este espacio de intercambio. Y sobre todo, ya lo decía ella, en términos de uno de los objetivos de los acervos históricos de la universidad es tener una perspectiva de larga duración. En términos metodológicos, este repositorio reconoce que estos procesos no son exclusivos de la modernidad, pues la circulación y traducción de archivos de memoria tiene raíces históricas de larga data. Adelante. Finalmente, es importante subrayar que las memorias sociales y la memoria de Estado forman parte de un mismo ecosistema de construcción de paz, y aunque su relación sea tensa y conflictiva, ambas cumplen funciones complementarias, pues constituyen puntos de anclaje para procesos de justicia transicional, restauración de la dignidad de las víctimas y diseño de estrategias de no repetición. Lejos de ser un punto final, las memorias son un proceso en construcción permanente e indispensable para cualquier proyecto cívico o gubernamental orientado a la reconciliación y la paz sostenible. Pues hasta aquí nuestra presentación y se abre el espacio para preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Claudia, Muchísimas ¿te gracias. parece que dejo de compartir? Sí, perfecto. Muchas gracias, por favor. Eso. Gracias, Alma. Gracias, Mónica. Muy interesante la experiencia y muy interesante el tema, ¿no? Igual ustedes muy juiciosas con el tiempo, definitivamente. Entonces, abrimos nuestra conversación. Nos quedan unos buenos minutos para conversar un poco. Yo estoy aquí tratando de ubicar ya a los participantes y tenemos que eh, Jorge tanto y Edgar, Claudia. Edgar y Jorge, sí, 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 estoy tratando de mirar porque no me llega a mí la numeración del turno, tal vez porque no estoy como coanfitriona. Pero entonces me voy a dar el permiso de darle primero la palabra a Edgar y luego a Jorge. Los Muchas escuchamos. gracias a las expositoras, muchas gracias Claudia por darme la palabra, perdón que hay un poquito de ruido de fondo, pero voy caminando hacia un auditorio de la universidad. No, yo solo quería, bueno, además de agradecer la presentación, eh, decirles que hay un libro, lo que pasa es que como no estoy en la biblioteca, pero hay un libro que publicaron la Ibero y yo creo que fue una universidad, ahora no recuerdo si la Universidad del Valle o de Antioquia, sobre búsqueda de personas desaparecidas en una alianza muy parecida a la que tenemos ahora Javeriana Iberoamericana. Entonces les quedo debiendo el dato, pero sí hay una publicación de un trabajo conjunto que hicieron estas dos universidades, una colombiana y la Ibero, sobre este tema que ustedes nos han presentado. Era solo dar ese dato. Muchas gracias. No sé si Gracias. lo...
Edgar. si lo reconocieron o si alguien tiene el nombre de la publicación, pero yo lo puedo conseguir rápido. Sería interesante poder contar con eso. Muchísimas gracias, Edgar. Jorge, Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesora Mónica, profesora Alma, por el espacio. Pues tengo algunas más que, digámoslo, preguntas. Quisiera como hacer algunas precisiones que me parecen interesantes para ver si podemos abrir un espacio pequeño de diálogo. Y es que cuando ustedes me han mencionado que han hecho todo el ejercicio de búsqueda y de recolección de información, especialmente esta búsqueda que ha estado en un registro más de medios de comunicación, de registros que están, de recortes de periódico como tal, quisiera saber si dentro del el funcionamiento orgánico del Estado mexicano existe alguna jurisdicción que tenga como prioridad la búsqueda de los desaparecidos en México. Porque aquí en Colombia, producto de la firma del Acuerdo de Paz, nace, digámoslo, una unidad especial que se llama la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y esa unidad pues ha hecho todo el ejercicio de ir construyendo no solamente el registro documental, el registro mediático, ¿cierto?, que se ha hecho alrededor de todo este ejercicio de la búsqueda, sino también ha hecho, digámoslo, un ejercicio de acercarse directamente al territorio a construir como ese trayecto de las personas que desaparecieron para como fin último, digamos, recoger toda la información y obviamente encontrar a la persona, ¿sí? Encontrar el cuerpo, ¿sí? Para poderlo entregar y poderlo, pues digámoslo, darle su santa sepultura por las comunidades o por las personas pues que han vivido el fenómeno de la guerra. Entonces, la primera pregunta que tengo es si actualmente hay dentro de la jurisdicción mexicana se ha contemplado un organismo o una política pública en el marco del fenómeno de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y la pregunta es, ¿cuál sería como la responsabilidad o cuál sería, digámoslo, como la invitación que deben tener los maestros y maestras mexicanos en este ejercicio de contribuir con la construcción, con la configuración de la memoria, pero también con la búsqueda de personas que han sido desaparecidas en el marco de los conflictos territoriales de México? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Sí, voy a abrir y si me quieres seguir, Alma. Tenemos justamente en México la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y esta ley abrió, más bien su iniciativa fue publicada el 17 de noviembre del 2017, pero fue ratificada ahora en 2025, justamente en julio. Sin embargo, así como existe esta ley, también existe la Ley de Memoria de la Ciudad de México. Nos enfrentamos a un grave problema que, en palabras de un historiador bueno, que ha cobrado importancia en los últimos años, Camilo Ovalle, él nos menciona la existencia de un concepto que el gobierno generó a partir de la apertura de los archivos de represión, o así catalogados por algunos historiadores. Se llama este concepto histórico, documento histórico confidencial, que al tiempo que permite la apertura de estos archivos, también su acceso se vuelve discrecional. Y en ese sentido, pues, si bien tenemos en términos jurídicos la posibilidad, en términos de acción, aún hay mucha deuda hacia las víctimas y los familiares. Y ahora en términos de pedagogía, pues, educativos, creo que los profesores y profesoras tenemos mucho que hacer con respecto a la posibilidad de la conciencia, ¿no? Los repositorios como este son una iniciativa de memoria para generar conciencia en estudiantes que bueno que no tengan este contacto con el fenómeno en la gran mayoría de los casos en la universidad que nosotras laboramos. Sin embargo, necesitamos generar esa conciencia para fortalecer el tejido social y creo que esa es la deuda ética que tenemos como profesoras. Alma. Sí,
Voy a volver a compartir, en este caso, la plataforma de fosas clandestinas que les comentaba hace un momento, Jorge, y justamente aquí viene un poco la explicación de por qué se tienen que abordar la elaboración o completar datos en los repositorios cuando tú dices, bueno, pero si ya hay áreas del Estado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí se reporta que la herramienta que tiene el gobierno de la Comisión Nacional de Búsqueda no cuenta con número de cuerpos, fragmentos humanos, tampoco brinda la información de todas las fiscalías, incluyendo solo aquellas que deciden transparentar. O sea, es como muy variado, ¿sí? Entonces, es ahí donde organizaciones como Data Cívica, como el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, aportan para registrar más datos, dar más información. Em, si Alma, buscas, estamos viendo tu pantalla, pero no la presentación de la ah, perdón, presentación. es la plataforma ciudadana de Fosas, ¿no la están viendo, perdón? No, Perdón, vemos tu aquí. escritorio. Ok, voy a ver si es porque la moví de... ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perdón, ¿eh? Es que tengo dos pantallas y cuando moví una de las pantallas. Entonces sí, el problema, Jorge, es ese, que sí hay organizaciones, sí hay legislación, pero no tienen, al parecer, suficientes recursos para ofrecer todo el panorama. Y ese diagnóstico de que no existe todo el panorama viene más que del ámbito exclusivamente universitario, que sí hay investigadores, como bien señalaba Edgar hace un momento, que han hecho investigaciones y han publicado libros al respecto, sino también de los mismos colectivos de familiares de búsqueda, que hay como mucha frustración y por eso es que el otro colectivo que les comentaba, donde están los diarios de búsqueda de las fosas, ellos salen. Justamente hace poco aquí en la universidad tuvimos la inauguración de una exposición sobre el tema de desaparición, y nos decían, es que llegamos y no nos dan respuesta. Entonces la gente se agrupa, va, busca y desafortunadamente encuentra y encuentra restos. El tema, por ejemplo, de la base de datos de ADN también es algo que el Estado ha hecho un gran esfuerzo y la verdad es que hay agentes del Estado que tienen un trabajo maravilloso al respecto, pero también ha habido temas incluso terribles, incluso de corrupción, ¿no? Y ya no digamos espacios donde se almacenan cadáveres desconocidos, en donde ha llegado a ser tal la cantidad de cuerpos que el mismo Estado no ha tenido la posibilidad de asumir esa responsabilidad que sabemos que es del Estado, pero que al mismo tiempo sabemos la realidad de nuestros países en términos de recursos y de diferencias de repente entre un estado y otro. Entonces sí, la verdad es que sería un tema que quizá no nos gustaría estar haciendo por parte de las universidades, asumiendo incluso porque existieran tantísimos colectivos, pero la realidad misma del fenómeno ha exigido, ha impulsado a las organizaciones a tratar de complementar el trabajo del gobierno, que la verdad es tampoco creas que es poco, la verdad es que sí ha habido esfuerzos, por ejemplo, en los cursos que se dieron sobre el tema de organización de información para la desaparición, que se comprometió estas universidades a darle seguimiento con los fondos de MacArthur y que fue coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La mayor parte de la gente que se registró, además de colectivos, fue peritos, expertos del Estado que quieren hacer cosas, ¿no? Pero Ujú. muchas veces el tema de los recursos no acaba de apoyar todos los esfuerzos que se requieren para resolver este problema que sabemos también que tiene que ver con políticas públicas muy complejas, que tienen que ver Alma, con violencia, etcétera. Y una inquietud también, qué pena, pues, que continuando un poco la inquietud con que planteo,
La pregunta es, Ujú. ¿ustedes dentro de esta búsqueda y este ejercicio de sistematización de estas memorias han logrado encontrar lo que en Colombia actualmente entendemos como los fenómenos de los falsos positivos? Porque nosotros tenemos en estos momentos en Colombia un fenómeno y es que por mucho tiempo se suplantó identidades de personas que se vincularon directamente con el conflicto, pero pues eran personas que no tenían nada que ver con el conflicto, campesinos, personas que trabajaban la tierra, personas que estaban, digámoslo, ajenas como a ese proceso. ¿Hay alguna documentación dentro de estos registros de memoria que hablen de este fenómeno también en México? Sí, mira, específicamente lo fuerte del aporte de la Ibero tiene que ver con fosas clandestinas. Ese es como el core, digamos. Pero en la información periodística sí se ha reportado un esfuerzo fuerte del gobierno para identificar precisamente estos que se consideran falsos positivos. Sin embargo, mira, no tengo aquí la última nota al respecto, pero la podemos investigar. Los casos son tristemente que sí se ha recuperado a las personas son los menos. Entonces se hablaban de, no sé, hasta hace poco se hablaban cerca de no sé, aprox 120.000 casos desde el 2006 a la fecha, que es cuando empieza la guerra contra el narco, pero se había disminuido, ponle que en 10.000, no sé, estoy ya dando datos muy en el aire, pero el porcentaje no llegaba ni al 10% de los que tú denominas falsos positivos. Desafortunadamente no se han encontrado. eh, pues mira, me lleva a preguntar, porque ahorita lo interesante es ver hasta qué punto este concepto de memoria, este tipo de colecciones, esta discusión sobre lo que los teóricos nos dicen sobre la memoria nos puede ayudar a nosotros en nuestro proyecto, pero también nos da mucha curiosidad también de profundizar un poquito sobre la desaparición en Colombia, ¿no? Pero bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Claudia, ya nos vas a... Sí, tenemos 5 minutos únicamente. No veo, digamos, manos levantadas. Yo Entonces me voy a quisiera, aprovechar sí, para, perdón, Claudia, adelante, perdón. no, pues me surgieron cientos de inquietudes, yo creo, ¿no? Desde que estaba leyendo el aporte teórico que ustedes nos enviaron como una base para la lectura hasta escucharlas, ¿no? Y lo mismo, pues atendiendo a la inquietud que Jorge plantea, ¿cierto? Y escuchándolos a ustedes frente a eso, creo que sí hay yo siento que hay una resonancia sobre lo que ha sido nuestra historia de búsqueda de desaparecidos digamos, de construcción de una memoria, que es una memoria pues en disputa y por ser una memoria en disputa, por supuesto no es fácil ni fluido se reconstruya, ¿no? Específicamente pues porque hay violaciones de los derechos humanos y personas con poder involucradas en estas violaciones. Hay unos caminos recorridos que ha tenido Colombia en ese sentido y creo que esta es una gran oportunidad para que ustedes puedan entrar en conversación, así como por ejemplo la experiencia que Edgar nos mostraba, y es como trabajar juntos, ¿no? Porque hubo un tiempo en que para los forenses que estaban involucrados o que habían sido llamados a partir de la ley de víctimas, aquí la 1448, que llegó un punto en que la cantidad de restos que se habían recuperado superaban la capacidad de análisis que se podía hacer sobre esos restos y había un gran riesgo y es que esos restos empezaran a deteriorarse una vez desenterrados porque tampoco tenían la infraestructura necesaria para hacer la preservación adecuada y había mucha angustia sobre ese tema y poco a poco, a partir de digamos, unas apuestas políticas muy fuertes, se ha logrado como refinanciar o aplazar, digamos, toda la adjudicación de recursos para que esto pueda suceder y algo se ha avanzado, pero te quiero decir que acá en Colombia también tenemos unos índices de desconocimiento y de impunidad grandísimos al respecto que es pues, también unas cifras altísimas de bajísimos encuentros de restos y reconocimiento de esos restos que ya se han encontrado, ¿no? Pues, pero hemos avanzado y ese avance puede ser útil también para México, ¿no?
Y por otro lado, decir que a pesar de que no hay, digamos, una instancia aglutinadora a partir del Estado que permita como recoger la información y dar un panorama amplio, creo que teóricamente ustedes nos han mostrado que digamos, la polifonía de voces también aporta a que haya una memoria que de verdad aporte a la paz. Es decir, si hubiese de todas maneras un proyecto de Estado gigante, creo que hubiesen unas políticas del olvido muy complicadas, mientras que yo siento que definitivamente cuando hay muchas voces y muchas organizaciones y muchos sectores ocupados y preocupados por la construcción de la memoria, podemos hacer una reconstrucción de memoria muchísimo más plural y también más pues que aporte mucho más a la paz, ¿no? Hay algunos comentarios aquí sobre Juan Navarrete, yo no sé tu segundo nombre cuál es, pero nos dice que el pasado 25 de agosto en la Ibero de León se inauguró el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones. Y la pregunta es si existe un trabajo en conjunto de ese laboratorio con la experiencia que ustedes, me imagino, nos están mostrando, o si funge como un órgano autónomo al ser de otro estado, o si hay de varios estados. Esa es la pregunta que nos Sí. hace. Sí, Juan, Nos queda hemos un minutito. conversado con la gente de allá de Ibero León, precisamente en primavera tuvimos unas reuniones. Ellos están tratando de recuperar los archivos de los colectivos y tienen muy fuerte trabajo con colectivos. No específicamente nos hemos relacionado con el RDDM, aunque ellos conocen la plataforma. Tuvimos una reunión el año pasado. Y estamos en contacto, pero bueno, no hay como así como que digamos todavía una relación formal, un convenio formal, pero estamos, digamos que en construcción de este tipo de esfuerzos colaborativos que siempre son importantes. Yo antes de que cerremos Que totalmente, ya, esperemos quería que no nos cierren, comentar sí. Ajá, esta inquietud, en realidad quizá lo comenté muy de refilón porque hay mucho que hablar de un proyecto como el repositorio. Sin embargo, el tema educativo, el tema de crear conciencia, que justo platicábamos mucho con Mónica al respecto, tiene un gran potencial porque la gente realmente, la gran parte de la población no ha tenido directamente relación con este fenómeno. Y muchas veces pues hay esta molestia, ¿no? De otra vez los colectivos saliendo y pareando en la calle, o haciendo conmemoración de las víctimas, y digamos que puede haber como una cierta molestia, ¿no? De un tema tan doloroso que esté constantemente en los medios o esté en en el reclamo por parte de los de familiares, las etcétera. víctimas. Pero cuando tienen la experiencia de acercarse a los casos, de leer las notas, de ver o incluso estar en las exposiciones donde están las fotografías, tuvimos una exposición fotográfica hace como un año donde el artista que apoyó esa exposición recuperó los zapatos de los desaparecidos y colocaba en sillas. Mucha gente se sensibilizó muchísimo. Hay un paralelo, tenemos una maestra que ha estado trabajando mucho el tema del holocausto y ahora trabaja desaparición en México, y temas como este de la cotidianidad, de ver los zapatos de la persona que ya no está, ¿sí? Y que no sabes dónde está. En la Ibero tenemos Angélica Ojeda, me parece que ya se fue a dar clase, pero ella desde psicología está participando. Hay gente de comunicación, de filosofía, que están trabajando el tema de la corporalidad, pero el tema educativo yo creo que ahí es muy fuerte, Fundamental. tomar conciencia para poder superar ese dolor y poder buscar elementos de paz y reconciliación, ¿no? Yo creo que por ese hilito, yo sé que aquí van a hablarse de conflictos territoriales y, por ejemplo, los que les compartí el mapa de los conflictos ecológicos, también basados en nota de prensa, el análisis. Quizá nos vayamos más por esa parte cuando visitemos Coajimalpa y Xochimilco, pero em,
esto puede ser como un modelo de cómo la memoria puede tratarse y la discusión teórica que conlleva, ¿no? Muchas, Sabemos que el tema eje no es desaparición necesariamente en nuestra investigación, pero creo que nos puede dar elementos para discutir la memoria como uno de los ejes para los sin conflictos duda. territoriales y construcción de paz. Muchas gracias Alma, muchas gracias Mónica por su presentación. Bueno, nos vemos el 25 de septiembre, continuando con el tema. Vamos a escuchar ese día a Jorge y al profe. Ay, ya, Julio, no. Ah, no, ¿no? el profe Julio es el que sigue, sí, claro. Y Y el después profe Julio, Mónica. sí. Claro, entonces el profe Julio Horta pues va a estar en la próxima. Creo que siempre habrá mucho que seguir conversando. Quedamos con un abrebocas importante para nuestra reflexión del seminario. Entonces, gracias a todos. Despido oficialmente esto con buenos deseos para de aquí a una semanita.